Bienvenidos a otra edición de Protagonistas de la Universidad del Trabajo, este ciclo donde verdaderos gestores del cambio y de la inclusión en las organizaciones comparten con nosotros sus prácticas acerca de la inclusión de la neurodiversidad en sus compañías. Soy Fer Rivera y en esta ocasión me es sumamente grato presentar a Montserrat Chaverri, que es directora de IT en Procter & Gamble. Montserrat es ingeniera industrial que se formó en el Tecnológico de Costa Rica y en el MIT, y es una tenaz promotora de la equidad y la inclusión con acciones que atraviesan tanto su vida profesional como la personal, siendo el liderazgo inclusivo su bandera para la gestión de equipos. Te doy la bienvenida, Montserrat, y seguramente me he quedado corto al describir tu impresionante recorrido y qué mejor que te presentes contando más acerca de cómo llegaste hasta este punto y acerca de qué representa la neurodiversidad para vos. Bienvenida de nuevo. Muchísimas gracias, Fer. Estoy muy contenta hoy de poderlos acompañar acá y poder pues compartir un poco de cuál ha sido mi experiencia personal en la parte de neurodiversidad, pero también profesionalmente lo que estamos haciendo como compañía para generar espacios más inclusivos para las personas neurodivergentes. Y a tu pregunta de pues cómo me inicié en esta parte de neurodiversidad, como decía, soy apasionada por generar espacios inclusivos. Creo que al final reconocer la diversidad que todos tenemos es el punto crítico para al final generar no solo valor de negocio, pero también personas que puedan realizarse de manera exitosa. Y pues este camino inició yo siendo mujer ingeniera, pues ya había visto algunas de las barreras que a veces podemos experimentar desde temas de diversidad e inclusión y la cantidad que hay de mujeres en las carreras de STEM y carreras de ingeniería. Y pues inicié con esfuerzos de inclusión en mujeres en STEM, pero posteriormente pues pasé por esfuerzos de personas con discapacidad y finalmente llegué a la parte de neurodiversidad, que creo que ha sido una experiencia para mí muy amplia, porque realmente el aprendizaje que he adquirido y que continúo adquiriendo a mí me ha hecho expandir mi perspectiva más allá de que si somos neurodivergentes, neurotípicos, es que somos seres humanos. Y cómo nosotros, como líderes, como personas, como compañías, podemos entender que esa diferencia de que cada uno de nuestros cerebros es diferente, es lo que genera valor, ¿verdad? Y trae ciertas habilidades, creatividad, innovación, pero también cómo podemos abordar algunas de esas necesidades, soportes y demás para cada persona, porque todos al final somos diferentes. Entonces, pues por ahí fue donde terminé con el programa de neurodiversidad. Y para mí neurodiversidad es el reconocimiento de que todos somos diferentes y que no hay reglas de estándares de normal o qué deberíamos de hacer, sino que más bien cada uno de nosotros es diferente y esa diferencia es lo que genera pues que seamos personas que pueden aportar en los diferentes campos de nuestras vidas, pero que todavía hay mucho camino por recorrer porque nos hemos acostumbrado desde edades tempranas, ¿verdad? ¿Cómo se espera que un niño reaccione o una niña? ¿Cómo deberíamos de ser en la escuela, en las universidades y así sucesivamente en todos los campos de la vida? Y si bien es cierto, esta estructura pues nos ha llevado como humanidad a donde estamos el día de hoy, ha dejado de lado la realidad de que tenemos diferencias en cómo analizamos y cómo aprendemos. Entonces, para mí ha sido un camino realmente de mucho aprendizaje y también personalmente de desarrollar la empatía, porque creo que al final mucho de lo que nos permite generar espacios inclusivos es la empatía, ser personas que podamos entender desde las perspectivas de otras personas qué necesidades tienen y a partir de ahí pues empezar a crear espacios más inclusivos. En el momento en que yo tengo ese reconocimiento de que hay personas en otras serie de perspectivas, de condiciones y demás, y puedo incorporarlo en mi forma de pensar, en mi forma de ver las cosas o en lo que yo estoy tratando de ejecutar, pues eso hace generar ese espacio. Entonces, personalmente me ha cambiado la perspectiva, he podido aprender mucho, pero sobre todo
me he llevado quizás la conciencia de cómo no asumir, ¿verdad? Y a veces que tal vez yo puedo analizar o pensar una cosa de cierta forma, cómo otra persona lo debería estar viendo de otra forma y por qué hay que mantener siempre una perspectiva abierta y por qué también tenemos que ponernos en los zapatos de las otras personas a la hora de hacer pues cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de conversación o iniciativa, y también cómo eso nos puede llevar entonces a generar espacios más inclusivos, condiciones más favorables para las personas, y cuando las personas están en ambientes favorables con el soporte adecuado, pues es cuando se potencian. Lo que acaba de sintetizar es ni más ni menos que liderazgo inclusivo de la que sos activa promotora y trabajás con tus equipos todos los días. Gracias por esta introducción tan rica y tan clara acerca de lo que sos vos. Vamos a hablar un poquito más de la compañía, ¿no? Procter Gamble se encuentra entre el selecto y reducido grupo de empresas pioneras en la inclusión de la neurodiversidad a nivel global y es una de las pocas que puede dar fe de un programa sostenido desde el año 2019. Y probablemente el de B&G sea el único caso o uno de los pocos casos en los que una iniciativa de neurodiversidad nace en LATAM y luego termina replicándose a otras filiales a nivel mundial de la compañía. Montserrat, ¿nos podés contar cómo fue ese recorrido tan interesante? Sí, pues la iniciativa fue un esfuerzo intencional de la compañía en el 2018, pues haciendo un benchmark con otras compañías que también estaban desarrollándose en el tema y principalmente algunos resultados que se habían visto en otros países, en otras compañías. La compañía decide priorizar y establecer el programa como una estrategia. Y más que todo es un reconocimiento a que hablamos de un 15 a un 20% de la población mundial pues, es neurodivergente, entonces también es un reconocimiento a que este talento está en nuestras universidades, en nuestros trabajos y también en nuestros consumidores. Entonces, la compañía establece el programa y define Costa Rica como el país piloto. Y la razón por la que se decide Costa Rica como país piloto es una combinación de factores. Primero, pues las condiciones a nivel país, ¿verdad? Socialmente, nuestra sociedad acá en Costa Rica es favorable las condiciones en términos de leyes, es apertura social y demás, pero también nuestro centro de inteligencia de negocios acá en Costa Rica es muy dinámico. Entonces, Ujú. hay una gran necesidad de roles, hay una gran necesidad de ciertas habilidades que son afines a las personas neurodivergentes. Entonces, esto hace que sea una combinación de los objetivos de negocio con los objetivos sociales, ¿verdad? De cómo queremos como compañía generar estos espacios y nuestras políticas de equidad e inclusión, más pues la problemática mundial que vemos altas tasas de desempleo en las personas neurodivergentes, la cual como país en Costa Rica pues también la hemos experimentado. Entonces, esta combinación de factores hace que Costa Rica sea seleccionado como el país piloto. Y se decía un país piloto porque la realidad es que tratar de abordar el aprendizaje y demás de una sola vez y de manera masiva, pues puede ser más complicado. En este Ujú. caso, con el piloto nos permitió establecer las iniciativas, establecer el programa, ser un poco más intencionales en cómo preparábamos también a los equipos, a los managers, y además crear espacios más estables, que los espacios estables es importante para las personas neurodivergentes, y un espacio más controlado. Entonces, iniciamos con Costa Rica como el país piloto, obtenemos nuestros aprendizajes del programa y eventualmente empezamos a expandirnos a otros países. Y acá el tema es que las legislaciones también a veces influyen, entonces hacer expansiones hacia otros países, si bien es cierto, tengo la experiencia de Costa Rica o de algún otro país, no necesariamente lo podemos replicar de la misma forma. Entonces, creo que Costa Rica fue una serie de factores favorables que nos permitieron tener ese conocimiento y eventualmente ir expandiendo y madurando el programa. Entonces, así es como inicia. Hoy en día ya
5 o 6 años después, estamos acá con un crecimiento que hemos logrado sostenido a lo largo de los años en Costa Rica, pero también hemos logrado activar el esfuerzo en otros países como Cincinnati, Singapur, Polonia, y tenemos esfuerzos activos del programa en otros países más recientes como Bélgica, Reino Unido y algunos otros que venimos pues activando, porque la realidad es ese reconocimiento que ese 15 a 20% no está únicamente en un país, no está únicamente en una región, es algo que lo tenemos a lo largo de el mundo. Excelente. Y es muy importante esto que comentás acerca de las adaptaciones a los marcos regulatorios de los países, porque cada uno de ellos tiene un entorno, un marco normativo diferente. En algunos países de Latinoamérica, afortunadamente, hay contextos legales que pueden llegar a ser propicios para la inclusión de la neurodiversidad, si bien no hacen mención específica sobre la neurodiversidad, pero también otros donde se necesita empezar a trabajar mucho más desde atrás. Y a nivel mundial, lo hemos visto también en algún otro capítulo de nuestro ciclo, países como los que mencionaste, Bélgica, Reino Unido fundamentalmente, ya tienen un marco legal que hasta impulsa a las compañías y a las organizaciones en general a avanzar un poco más, teniendo en cuenta que hay una asignatura pendiente con este 15 o 20% de población mundial que tiene que formar parte del mundo del trabajo en general. Va a ser muy ilustrativo que nos cuentes a nosotros, a los colegas que nos están viendo en este momento, acerca de qué roles, qué procesos involucran a esos, creo que dijiste en un momento, 25 empleados neurodivergentes con el que cuenta el programa en la región. Sí, son roles que buscamos que potencien las habilidades de las personas neurodivergentes. Y acá, al final, el principio es, pues las personas tienen sus habilidades y sus experiencias. Y si eso es afín a las necesidades de negocio, nosotros básicamente lo que tenemos que hacer es habilitar los ajustes razonables y el entorno para que esa persona pueda desarrollarse y potenciarse. Entonces, a lo largo del programa nosotros hemos desarrollado pues enfoques en procesos como o habilidades como automatización de procesos, simplificación de procesos, tecnologías. Hay algunos de las personas del programa que están trabajando como desarrolladores o como en la parte de simplificación, automatización. Creo que es una combinación a veces de entender la necesidad de negocio, pero las habilidades de las personas neurodivergentes y cómo esa combinación te va a generar valor. Hay otras personas que, por ejemplo, pueden estar muy orientadas a la parte de patrones, detección de tendencias. Entonces, nosotros hemos sido intencionales en identificar esas necesidades de negocio que tenemos en ciertas áreas y realmente ahorita el entorno mundial está muy demandante en crecimiento de tecnologías y simplificar y automatizar y demás. Entonces, entender nuestras necesidades en estos aspectos y cómo nosotros podemos entonces potenciar las habilidades de las personas neurodivergentes en este tipo de roles. Pero al final, más allá de un rol en específico, Fer, es cómo nosotros habilitamos carreras para las personas. Porque también, como todas las personas, hay intereses profesionales, hay intereses personales, hay habilidades que la persona quiere desarrollar. Entonces, mucho es no el foco de encasillar de que solo un cierto tipo de rol o trabajo se puede hacer, sino que es ser intencionales en cómo identificamos las necesidades de negocio y las habilidades de las personas y hacemos ese mapeo y eventualmente también en entender cómo ir desarrollando las carreras de las personas, porque al final es experiencia más habilidades, yo creo que es lo que hace la base, y lo demás es el entorno y los ajustes y el apoyo que uno pueda brindar para poder desarrollar a las personas. Entonces, creo que por ahí ido las iniciativas. Hemos sido intencionales también en cuanto hacemos expansiones y demás, pues identificar esos roles, pero
Al final no son roles exclusivos para personas neurodivergentes, son roles que también una persona neurotípica debería hacer, pero es identificar dónde están las necesidades. Se habla mucho, por ejemplo, que a nivel de industria, los campos de ciberseguridad que necesitan detección de patrones y estar haciendo análisis de datos, son, por ejemplo, puestos muy aptos para las personas neurodivergentes. Y eso no es exclusivamente que crear algo para una persona neurodivergente, es identificar dónde están los campos afines, porque si no también estarías haciendo lo opuesto, ¿verdad? Lejos de ser un ambiente inclusivo, pues estamos empezando a encasillar a que vas para cierto tipo de roles, cierto tipo de trabajo, y la realidad es que al final es habilidades y experiencias lo que a nosotros, cada uno de nosotros como profesionales nos define. Y eso, pues sí, con un entorno adecuado, con ajustes, con soporte, pues es al final lo que se vuelve la fórmula adecuada para poder habilitar y potenciar una persona. Es clarísimo. Muchas veces algunas compañías me preguntan, em, por ejemplo, las personas que están dentro de la condición de la dislexia, ¿son buenas para qué? Y los autistas son buenos para qué. Ese encasillamiento que muchas veces los seres humanos necesitamos como para poder comprender mejor, es algo que tenemos que derribar como mito, ¿no? Hay muchos mitos en torno a la neurodiversidad por desconocimiento, pero también esto que vos decías, de ir encasillando a las personas como para decir, bueno, las personas neurodivergentes son buenas, en definitiva, solamente para temas de tecnología o de sistemas. No es así solamente, porque también tenemos casos, han pasado por este ciclo colegas de organizaciones que cuentan con programas de personas neurodivergentes trabajando en una variedad infinita de acciones, en áreas de marketing, en áreas de recursos humanos, en áreas de comunicación, en áreas de atención al cliente. Y bueno, es como vos decís, tenemos que acercarnos a la persona, entender un poco, por un lado, la necesidad estratégica de que tiene la compañía, entender las skills, las habilidades y las condiciones de la persona, como para ver de qué manera podemos hacer un programa verdaderamente inclusivo. Y vos me mencionabas hace un ratito, me diste pie para hablar acerca de las adaptaciones o los ajustes necesarios que, que son los requisitos como para que una organización abrace la neurodiversidad, que la gran mayoría de las veces no requieren de presupuesto sideral, sino que son cosas muy, muy sencillas. Y me gustaría que vos nos cuentes un poquito cómo fue la experiencia de Procter & Gamble, cómo fueron esas adaptaciones, en qué consistieron esos ajustes necesarios que llevaron a ustedes adelante. Sí, claro. Ahí mencionando un poco con lo que estabas diciendo de las habilidades y encasillar a las personas, y decías eso, que a veces se piensa que solo en tecnologías, pero un punto que nosotros ya un poco más adelante en el programa, en algún momento en el 2021, hicimos una contratación en el área de finanzas y de contabilidad. Y esta razón es también porque lo que estabas mencionando, al final es la necesidad de negocio con las habilidades y la experiencia. Y si nos vamos, por ejemplo, en el área de finanzas y contabilidad, pues hay procesos que son muy transaccionales, que son repetitivos, que son de análisis de datos y demás, que las personas neurodivergentes tienen habilidades muy fuertes en estos campos. Entonces, a veces realmente es hacer un análisis de nuestras organizaciones, de nuestras necesidades como compañías y entender dónde tenemos esas necesidades y qué tipo de trabajo es lo que estamos necesitando. Y entonces, a partir de ahí, cuáles pueden potenciar esas habilidades, porque sí es bueno habilitar ese espacio para después ir desarrollando otras habilidades. Estaban mencionando de que hay personas que son muy buenas en soporte al cliente o son muy buenas con habilidades de presentación y verbales, que también hay ahí siempre un mito de que las personas neurodivergentes en esos aspectos no, y hay personas que sí tienen esas habilidades, puede que no las tengan y las quieran desarrollar y en algún momento las desarrollan. Entonces siempre hay que mantener una perspectiva muy abierta. Y a tu pregunta sobre los ajustes, para mí esa es al final la clave, cómo dentro de esta combinación, entorno social en el que estamos y cuál ha sido la problemática de todas las barreras y retos que tienen las personas neurodivergentes a lo largo de
educación primaria, secundaria, universitaria, entornos laborales, las necesidades de negocio, pero los entornos y los ajustes que podamos crear, porque al final eso es lo que habilita que la persona esté con todos los soportes para poderse potenciar. Y como decías, algunas de esas cosas realmente no son complicadas, ¿verdad? Nosotros a lo largo de estos años del programa, pues hemos ido adquiriendo aprendizaje, hemos colaborado con expertos y trabajamos mucho con un socio estratégico que se llama Specialist Learning, que nos ha ayudado también a educarnos y romper esos sesgos que tenemos de que es complicado, va a requerir espacio único, etcétera, porque al final las necesidades son individuales y a veces puede ser, sí, un espacio más silencioso, más tranquilo, a veces para otra persona pueden ser audífonos de cancelación de ruido, a veces pueden ser la forma en que nos comunicamos con las personas, que sea más detallada, que sea más concisa, instrucciones claras. A veces puede ser que yo haga una instrucción de forma verbal, pero después la refuerce de forma escrita para que haya claridad. Puede ser que también haga una validación de que lo que te estoy diciendo y el mensaje está claro y que la persona pues lo pueda repetir y explicarme lo que entendió. Así como también habilitar espacios que consideren las sensibilidades sensoriales. Por ejemplo, nosotros tenemos una sala de autorregulación sensorial acá en la oficina que tiene opciones de regular la luz, de poder bajar cortinas blackouts para poder regular la luz si sos una persona que tiene sensibilidad a la luz, pero también es un espacio silencioso por si es sensibilidad auditiva y así otro montón de aspectos que realmente son pequeños. A veces puede ser el fondo para una persona disléxica, el fondo del correo o el tipo de letra que utilizamos. Entonces, nosotros hemos ido pues construyendo sí conocimiento, pero siempre partiendo de las necesidades individuales de cada uno de nuestros colaboradores. Y al final es cómo esa combinación de ajustes le permiten a la persona estar en un entorno adecuado para entonces desarrollarse y potenciarse. Y creo que cuando yo he hablado con otras compañías en otros foros, ese es el consejo que siempre les doy. No piensen en todos los aspectos que tienen que tener absolutamente todo y todo perfecto, sino piensen en que hay algunas de estas cosas que inclusive no son solo específicas de una persona neurodivergente. O sea, tener espacios más silenciosos o tranquilos le puede beneficiar también a una persona neurotípica. Entonces, cuando nosotros nos vamos más allá a de que estamos haciendo ambientes inclusivos para personas neurodivergentes, pero en realidad lo que estamos creando son entornos más amigables sensorialmente para cualquier persona que necesite regulación, que tenga necesidades y demás. Entonces, realmente donde nosotros logramos pasar esa barrera de ajustes. Y creo que pues habrán otros tipos de ajustes quizás ya más específicos según las necesidades de las personas, pero yo creo que eso es como quizás un resumen de las combinaciones de cosas que hemos visto y de cómo a veces también hay que ser intencionales y llevar este pensamiento de condiciones y de ajustes más allá solo del día del entorno específico laboral. Si te vas a ambientes donde sean team buildings o reuniones presenciales que sean de todo un día, a veces incluir recesos en ese tipo de reuniones donde estás todo un día es lo que puede marcar la diferencia para que una persona neurodivergente esté a su máximo potencial de concentración o esté realmente drenada, cansada y sin energía porque se le agotó su capacidad tal vez de procesar de la misma forma que otras personas, ¿verdad? Entonces creo que es un campo muy amplio y siempre hay que partir de ese concepto de ajustes razonables que como compañías podemos habilitar y algunos realmente son muy simples. Fuiste tan clara y en esa enumeración de casos, de ejemplos de ajustes que ustedes han practicado, queda claro una vez más que no hacen falta grandes presupuestos. Muchas veces eso puede ser una barrera, un temor, o uno de estos mitos a derribar que decíamos hace un ratito, por parte de las compañías que dicen, uy, pero si yo tengo que iniciar un programa de neuroinclusión, que quiero hacerlo, ¿con cuánto de presupuesto debo contar? Y sin embargo es justamente
pequeños ajustes que tienen que ver con la realidad de la persona a la que queremos sumar al equipo, y que, como vos bien decías, no necesariamente tiene que ser una persona neurodivergente. Muchas veces cualquiera de nosotros puede necesitar una adaptación sencilla, para que podamos sentirnos mucho más a gusto, para que podamos sentirnos mucho más satisfechos con nuestro trabajo y para que podamos finalmente rendir también mejor. Así que te Correcto. agradezco toda la enumeración que fue tan clara para los colegas. Y los colegas seguramente que nos están viendo, si bien tienen claro que vos sos directora de IT y que tu experiencia dentro de lo que es Procter & Gamble ha sido muy vasta, muy prolífica en proyectos enormes, transnacionales, interdisciplinarios, pero que justamente hoy vos sos la líder de lo que tiene que ver con temas de inclusión, equidad y neurodiversidad para toda la compañía a nivel global, con lo cual eso es realmente muy importante, te felicito. Eh, la mayoría de las veces los programas de inclusión de neurodiversidad vienen de las áreas de personas, perdón, o de recursos humanos, o de people, o de talento, o diversidad e inclusión. Y en ese sentido, aprovechando la riqueza de tu perspectiva y tu recorrido y tu experiencia, en una organización que decide embarcarse en un programa de neurodiversidad, ¿vos qué recomendarías para que se trabajen rediseños o adaptaciones de programas de recursos humanos de manera que sean más inclusivos para las personas? Creo que uno de los aspectos más importantes que los estudios lo dicen es que los procesos de reclutamiento no son amigables con las personas neurodivergentes. Y es porque hay una serie de estándares y expectativas y lo que consideramos normal que hemos establecido a lo largo de los años como compañías, como procesos de reclutamiento. ¿De qué se espera de un proceso de reclutamiento? ¿Cómo evalúas las capacidades de una persona? Entonces, esto se ha vuelto una barrera para las personas neurodivergentes porque al final son procesos que esperan, por ejemplo, que si yo estoy en una entrevista, el tiempo de respuesta sea de cierta cantidad de minutos, y si está tomando más, y puede ser porque la persona, si es neurodivergente, esté procesando la pregunta, terminemos pues entonces haciendo un juicio de que la persona no sabe o que no tiene la experiencia. Entonces, creo que los procesos de reclutamiento es una de las áreas de oportunidad y es un reto, ¿verdad? Porque al final son procesos también que tienen sus estándares y demás, pero específicamente nosotros como compañía reconocemos ese como una área de oportunidad y un proceso crítico. Hemos logrado hacer a veces procesos alternos de contratación un poco más amigables en el caso de estos esfuerzos con aliados como Specialisterne. Y pues claramente ahí hay un punto también a veces de factores legales y qué tenés que cumplir en los países para poder habilitar estos tipos de adaptaciones, pero la realidad es que a veces puede ser la forma en la que estás direccionando la entrevista. Estamos acostumbrados a que yo llego y me presento primero, después hago preguntas, etcétera. Entonces, a veces hacer algunos ajustes en cómo estamos direccionando ese tipo de entrevista puede ayudar. El tipo de preguntas, porque también a veces hacemos procesos de reclutamiento que son preguntas abiertas y realmente no le dan claridad o instrucciones concisas a las personas neurodivergentes. Entonces, creo que hay una serie de áreas de oportunidad en los procesos de reclutamiento. Después, se requiere también un entrenamiento y una capacitación constante para las personas que son jefes o supervisores, managers de las personas neurodivergentes, de cómo abordamos los sesgos y cómo también habilitamos herramientas a estas personas para que puedan soportar de manera adecuada a los empleados neurodivergentes. Y eso va muy en línea a la parte de manejo de talento. Entonces, nuevamente, pues asumimos que si yo tengo un proceso de retroalimentación, hay una cierta estructura de cómo generar retroalimentaciones, hay una cierta estructura de cómo hacer mediciones de resultados y demás, que entonces al final pues estamos asumiendo
Y acá lo que hay que hacer es no necesariamente a veces cambiar los estándares, pero es cómo los ejecutamos, cómo hacemos la comunicación. Retroalimentación en las compañías siempre la vamos a necesitar, tanto retroalimentación inversa como retroalimentación hacia las personas, pero si puedes seguir una estructura que sea más clara, que le permita a la persona entender mejor, hacer una validación de si la retroalimentación estuvo clara, pues el mensaje y el resultado cambia. Entonces, creo que ese es otro aspecto. Y después yo diría que, y esa ha sido personalmente pues mi experiencia, no hay que perder de vista todo el resto de procesos que generan en el entorno. A veces, por ejemplo, procesos, si en las oficinas tenemos otro tipo de servicios, cafeterías, servicios de soporte, porque al final es la combinación de procesos que nos pueden ayudar a generar ese ambiente, y a veces nos enfocamos en un área específica, la cual sí le logramos hacer las adaptaciones, las mejoras, pero entonces se nos va por otro lado. Entonces sí hay que hacer una perspectiva y un análisis holístico de cómo es nuestro entorno como compañía, cuáles son nuestros procesos de recursos humanos, cuáles son nuestros procesos de soporte al cliente, al empleado, de soporte de facilidades en la oficina, y cómo nosotros entonces podemos tomar algunas de estas consideraciones para que las personas neurodivergentes puedan estar en un ambiente más favorable. Excelente. Hay muchísimo para hablar sobre esto, todas esas adaptaciones de procesos en general, los de HR en particular, y con todo el mundo que tiene que ver con esa puerta de entrada que es el proceso de selección y de reclutamiento de personas, ¿no? Hay tantísimo para hablar. Ya desde compañías que adoptan sus portales de empleo de una manera mucho más inclusiva, y también en las formaciones para los recruiters, para que eliminen esos sesgos que vienen ya de muchos años de tradición a la hora de llevar adelante una entrevista de trabajo. Bueno, y por qué no mencionar también, porque vos hacías también alusión a la experiencia. No olvidemos que muchas veces las personas neurodivergentes, por esta falta de adaptación de la sociedad, no han tenido una oportunidad de empleo anterior. Entonces, si nosotros hacemos foco en experiencias anteriores o en preguntas que tienen que ver con aprendizajes justamente aprendizajes del pasado, sobre ámbitos situacionales que puedan llegar a evocarse, la persona neurodivergente no tiene dónde ir a buscar ese dato para hacernos una devolución. Entonces tenemos que adaptar justamente esos procesos para poder identificar esas habilidades, esas fortalezas, y poder ser abarcativos y abrazar ese talento neurodivergente que está ahí afuera, esperando, ¿sí? Correcto. Montserrat, cuando seguimos hablando de las estrategias de P&G, y tratándose de una compañía que tiene tantos años trabajando con neurodiversidad, hay un desafío adicional que es el garantizar o asegurarle a las personas neurodivergentes que también tengan igualdad de oportunidades para su desarrollo profesional. ¿Qué es lo que vienen haciendo ustedes en ese sentido? Sí, como te comentaba hace unos minutos cuando hablábamos de las habilidades y el tipo de roles y demás, creo que es importante enfocarnos a veces, y es lo que le digo a las compañías, con otras colegas y personas con las que compartimos perspectivas y aprendizajes de este tipo de programas, es no enfocarnos únicamente en la necesidad puntual inicial, sino cómo podemos construirle carreras a las personas. Y en P&G esa es la base de nuestros procesos de incorporación de talento. Contratamos personas por sus habilidades y por su experiencia, más allá de para un rol específico. Entonces, en términos de oportunidades, la idea es que cuando incorporemos talento neurodivergente podamos habilitarles la misma cantidad de oportunidades que cualquier otra persona, porque si no, no estamos hablando de equidad y no estamos hablando de inclusión, pero no estamos hablando de igualdad, de equidad, que son otros temas importantes o términos importantes. Y acá el punto es
cómo vamos construyendo y desarrollando el talento según sus necesidades, sus intereses, sus carreras profesionales, de manera que más allá de un rol en específico, esta persona pueda realizarse. Y nosotros a lo largo ya de 6 años del programa, al menos acá en Costa Rica, hemos logrado que algunas de estas personas cambien de rol, se muevan a una organización nueva, se muevan con otro supervisor, desarrollen una certificación, adquieran una certificación, desarrollen una habilidad. Y esto está basado en que al final las aspiraciones mías como persona sean consideradas. Y eso aplica para cualquier otro empleado, no necesariamente solo para empleados neurodivergentes. Entonces, cuando uno logra entender esas aspiraciones, las habilidades y las calzas con las necesidades de negocio, pues empezás a construir no roles en específico, sino carreras. Y esto, pues a nosotros nos ha permitido ver algunos de nuestros empleados del programa ser promovidos de nivel, cambiar de roles, cambiar de organizaciones, y sí, siempre lo que requiere es el acompañamiento para mantener un ambiente estable. Si te estás pasando de una organización nueva a una organización nueva donde nunca has estado, entonces, ¿cómo nos aseguramos de que en términos de capacitación, de entrenamiento, de sesgos y demás, pues esos equipos estén preparados y los abordemos de forma proactiva? Y también cómo lo que ha funcionado para esta persona en términos de ajustes y demás, lo podamos mover también con el movimiento de rol, ¿verdad? Con el cambio de rol y no sea algo que se desconecte. Entonces, sí requiere, yo diría, esfuerzos muy intencionales, muy direccionados, pero la realidad es que no es restrictivo o específico a decir, si sos una persona neurotípica, puedes hacer esto, si sos una persona neurodivergente, puedes hacer esto. En realidad es, indiferentemente de eso, cómo nosotros habilitamos el entorno y capacitamos a las personas. Y creo que el tema de capacitación es de los primordiales porque la realidad es que muchos de estos sesgos nosotros los tenemos sin ni siquiera estar conscientes y no tenemos esa perspectiva de cómo se ven las cosas desde las otras personas, y hasta que no abordemos eso con entrenamiento, con capacitación, pero sobre todo conciencia, entonces pues vamos a tener tal vez personas que no se percatan que tienen esos sesgos. Y ahí es donde entonces generar equipos conscientes, empáticos, líderes enfocados, pues nos va a beneficiar realmente, y beneficia no únicamente a las personas neurodivergentes, sino al entorno en general y también a las personas neurotípicas. Hay estudios que dicen que las personas que han sido supervisores de personas neurodivergentes se vuelven mejores managers porque desarrollan una conciencia mayor de las necesidades y de la forma en que se evalúa o se conecta a la persona, no es desde los patrones estándares y normales, sino desde cuáles tus habilidades, tus experiencias, cuál es el valor que aportas y cómo puedo yo como supervisor soportarte. Entonces, creo que al final esto es realmente una ganancia más allá de solo personas neurodivergentes, es organizaciones donde tenés líderes más claros y direccionados hacia las personas, enfocados en liderazgo inclusivo y no necesariamente en si sos una persona neurodivergente o una persona neurotípica. Justamente mencionabas acerca de datos, informes, reportes que dan muestra de cómo los problemas de neurodiversidad llevan a la organización a otro plano, ¿verdad? Me gustaría hacerte una preguntita yendo a las últimas, porque sé que sos una persona muy, muy ocupada, tenés un montón de cosas para hacer, pero realmente es muy rica esta conversación. Impactos, ¿sí? ¿Cómo este programa que han llevado ustedes adelante ha impactado en la organización? Mencionaste algo de los líderes, del crecimiento de los líderes. ¿Cómo ha impactado también las personas neurodivergentes? Y si hay algún tipo de métrica o indicador que ustedes estén llevando como para poder hacer una medición del éxito del programa de neuroinclusión. Gracias. Sí, ahí, Fer, pues hay una serie de combinaciones de impactos, yo diría, no es un único impacto o una única arista que consideraría, porque están los impactos claramente de negocio y como métricas, pues muchas veces estos resultados están siendo
trasladados en, por ejemplo, si tenemos personas neurodivergentes trabajando automatizaciones y simplificaciones de proceso, cuál es la cantidad de ahorro que tenemos en horas, en inversión y demás a partir de estas automatizaciones y simplificaciones. Entonces, claramente tenemos resultados asociados a indicadores asociados a los resultados de negocio y al valor de negocio, pero también tenemos resultados e indicadores asociados a, como decía, la madurez del programa y cómo estas personas han logrado ir expandiendo su conocimiento, moviéndose de rol, siendo promovidos. Entonces, algunos de los indicadores que vemos es pues la capacidad de nosotros de expandir el programa más allá de un equipo en específico o una organización, cómo hemos logrado también expandirlo a otros equipos, organizaciones, a lo interno como país, pero también como compañía hacia otros países. Hay otros impactos que yo diría son indirectos, por así decirlo, que están asociados a los managers, a los supervisores, el impacto que se genera en estas personas y que también, pues, empezamos a crear líderes más empáticos, líderes más inclusivos, líderes más enfocados en las personas, en los equipos también, porque todo el proceso, esto es como un efecto dominó, el efecto que puede generar la conciencia y la capacitación termina entonces también beneficiando a los equipos. Y diría también hacia otros tipos de poblaciones de la compañía, como tal vez personas neurodivergentes que ya están en la compañía, que en algún momento fueron diagnosticadas o tienen sus diagnósticos desde hace muchos años y que quizás, pues al sentirse en un entorno donde es más seguro, más abierto, más inclusivo, pues se van a sentir a gusto en incorporarse y compartir sus diagnósticos y incorporarse a la comunidad. Y vemos también, yo diría, un impacto, y esto hablo desde mi propia experiencia personal, en cada uno de nosotros como persona, lo que te cambia la perspectiva, la empatía, el desarrollo. Y diría que también en cada uno de las personas neurodivergentes, personalmente, el hecho de tener, a lo que decías ahora, quizás alguna de estas personas nunca ha tenido una experiencia laboral por una serie muy grande de barreras que existen socialmente y en nuestros procesos, la diferencia que puede generar tener una oportunidad laboral y ver que sos capaz y que tenés habilidades y que tenés experiencias y a partir de ahí, individualmente, personal y profesionalmente, cómo eso potencia a que pueda una persona lograr otro tipo de metas personales y profesionales. Entonces yo creo que es realmente por muchas aristas el impacto y al final todo esto agregado pues genera impacto de negocio, ¿verdad? Tenés equipos más unidos, más creativos, más innovación, empleados más comprometidos, porque cuando todos estamos motivados y nos sentimos en espacios seguros y espacios que nos permiten ser realmente quienes somos y que potencien nuestras habilidades, pues nuestros resultados van a ser más buenos. Entonces, creo que cuando hablamos de impactos, yo diría que es una serie de aristas, pero es como un efecto dominó. Y de resultados, pues claramente lo reflejan también los resultados de negocio, pero también los resultados personales y organizacionales que podemos ver en el impacto que un programa de este tipo puede tener en una compañía o en una organización. Es una decisión estratégica de la compañía que claramente le reporta resultados, pero que también tiene ese efecto virtuoso de impactar positivamente en la vida de las personas. La verdad que es maravilloso. Montserrat, es fascinante escucharte por lo clara que sos, por lo comprometida que estás con el programa, por toda tu experiencia. La verdad que coincido seguramente con muchos de los colegas que nos están viendo y escuchando, que podríamos estar horas hablando con vos y escuchándote, pero también tenemos que hacer honor a tu tiempo. Estamos profundamente agradecidos de que nos hayas acompañado, porque este ciclo ha sido de realmente muchísimo valor para todos los que te están viendo y para darles también mayor cercanía acerca de lo que es llevar adelante una estrategia de inclusión de neurodiversidad en una compañía, el brindar también a su vez
coraje y valor como para atreverse a iniciar, aunque sea un piloto de prueba en una compañía, y ser más inclusivos en nuestras estrategias de organización. Creo que en línea con lo que estabas diciendo ahora de arriesgarse a un piloto, quizás el mensaje final que yo daría desde mi experiencia y desde lo que como compañía hemos visto es tomar esa decisión, ¿verdad? A veces tal vez estamos pensando en el plan macro y toda la cantidad de factores y cómo yo puedo generar cambios tal vez en políticas o en procesos de reclutamiento, eso va a ser muy complicado, etcétera. Pero realmente enfocarse en un aspecto específico, en un área de negocio, en un equipo, en un objetivo o piloto que empiece a darnos el aprendizaje y hacer nuestro camino, es realmente lo que nos va a permitir iniciar. A veces hay miedo, tenemos sesgos, a veces creemos que va a ser difícil y complicado, y realmente es una combinación de ser intencionales y ser estratégicos en cómo lo ejecutamos. Entonces, yo siempre, pues lo que digo es el esfuerzo más inmediato y real que pueden iniciar cualquier compañía o equipo u organización es la capacitación y los entrenamientos. Y a veces únicamente con eso empezamos a reconocer personas neurodivergentes que están dentro de nuestras organizaciones, que podemos empezar a soportar de una mejor forma. Y después en paralelo, pues sí, podemos ir trabajando otro tipo de estrategias que quizás van a requerir más tiempo, como los procesos de contratación, como generar atracción de talento neurodivergente y demás. Pero iniciar ese proceso de capacitación, concientización y realmente trazar un esfuerzo continuo respecto a eso, yo creo que es el paso que cualquier compañía podría iniciar sin necesidad de empezar a pensar en todos los otros procesos que quizás van a requerir más tiempo. Entonces, mi invitación sería pues a arriesgarse, a identificar las personas que tienen esa apertura y que quieren ser parte del piloto, porque siempre las personas apasionadas o las que quieran por naturaleza ser experimentar y demás, nos van a ayudar a generar este tipo de espacios y pues empezar poco a poco, porque realmente es un camino y es también soportarse de personas expertas. Creo que lo que has estado haciendo con esta serie de entrevistas es al final lo que tratamos también cuando tenemos algún tipo de esfuerzo, es crear esa conciencia colectiva y cómo podemos aprender de otros. Entonces también pensar que si ya hay alguna otra compañía, una organización o demás que ya sabe, pues también cómo incorporo eso dentro de mi proceso para acelerar mi curva de aprendizaje versus quedarme ahí pues paralizado en que es difícil, es complicado, es mucho, y realmente tenemos un área de oportunidad y son personas con habilidades de alta demanda, habilidades que en nuestros negocios y compañías necesitamos y que al final dan un valor agregado muy claro y muy fuerte, pero que al final también es la forma en que como compañías y sociedad podemos realmente empezar a generar espacios inclusivos y pues alguien tiene que dar los pasos. Entonces mi invitación sería a no quedarse ahí, a llevarse lo que han aprendido el día de hoy, así como las otras entrevistas, para retarse a uno mismo como persona, qué puedo hacer yo y después qué puedo hacer yo como organización, como compañía para pues, iniciar este camino. Muchísimas gracias, Montserrat. La verdad que ha sido valiosísimo todo lo que compartiste, la pasión con la que la transmitís. Y sin duda los invito a los colegas a que te sigan en LinkedIn porque vos sos muy activa con la comunicación, la transmisión de las cosas que se van haciendo en tu organización y vale la pena porque en cada una de ellas das una enseñanza y nos animás un poquito más a todos a meternos en este camino. Muchísimas gracias nuevamente, será un placer vernos próximamente. Muchísimas Y, gracias. y amigos, amigas, colegas de este ciclo, espero que les haya sido de interés esta maravillosa charla con Montserrat y los espero en la próxima edición de Protagonistas de la Universidad del Trabajo.